Bueno, vamos a darle gracias a Dios, vamos a dar una pequeña introducción antes de empezar. ¿Cuántos saben que Dios les va a hablar el día de hoy? ¿Está usted dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Sí, de verdad que sí? Tiene que usted centrarse en lo que Dios le va a decir hoy. Bueno, el día de hoy la predicación lleva por título: Del pasado solo las cenizas quedan. Y creo yo que todos tenemos pasado, todos. Algunos tenemos un pasado agradable, algunos le damos gracias a Dios porque hemos tenido una vida anteriormente buena, pero algunos no ha sido de la misma manera. Algunos hemos tenido que tropezar, algunos hemos tenido que trabajar, solventar, cubrir muchos aspectos que quizá la vida nos demandó. A algunos la vida los hizo madurar a la mala, como se dice por ahí. Algunos tuvieron que tomar el papel, el rol de papá porque papá se ausentó, o papá murió, o mamá se ausentó. Y en algunos casos los hermanos han tomado ese rol de padre y quizá han tenido un pasado, una vida un poquito pues dura en todos los aspectos, ¿no? Digo, yo gracias a Dios tengo a mis padres hasta el día de hoy, pero todos conocemos a personas que tuvieron que abandonar su libertad, si ustedes lo quieren ver así, para enfocarse en cuidar a la gente que ellos tienen pues cerca en este sentido. O algunos en la niñez tuvimos una vida un poquito complicada a pesar de ser niños, pero todos tenemos una historia que podríamos contar. Pero si hay algo que podemos saber hasta el día de hoy es que gracias a Dios hoy estamos aquí porque Dios ha sido bueno con nosotros. Esta iglesia está llena de mujeres virtuosas, esta iglesia está llena de mujeres que son guerreras, que han tenido que batallar en los últimos años, pero mujeres están de pie gracias a Dios, ¿no? Sé que no ha sido una vida fácil. En el caso de los hombres, de la misma manera que han tenido que trabajar, lidiar, luchar para salir adelante por su familia. Y hombres, gracias a Dios, hoy están aquí porque la mano de nuestro Señor Jesucristo los ha traído y los ha sostenido por sobre todas las cosas. ¿Sale? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la vida del profeta Eliseo. Pero antes de ponerte con Eliseo, quiero ponerte en contexto y quiero llevarte a narrarte un poco acerca de la vida de Elías. Elías, recuerden que fue un profeta que el Señor había enviado al pueblo y específicamente a Acab. Y Acab era un hombre que era duro de corazón, era un hombre que estaba dado a la idolatría, era un hombre que creía que escuchaba la voz de Dios, pero no obedecía lo que Dios decía. Si Dios le hablaba, pero Acab hacía totalmente todo lo contrario. Y vemos que Elías le toca vivir una etapa complicada porque tenía que hablar y profetizar en contra de la idolatría del pueblo. Tan es así que dice la palabra, nos enseña que en algún momento Elías cuando oraba, el fuego descendía del cielo. Y que en algún momento, ¿se acuerdan que vimos hace algunos domingos esta predicación acerca del profeta Elías? Que incluso dejó de llover durante 3 años. Y era algo que Dios estaba haciendo para que Elías volviera su corazón, Acab volviera su corazón a Dios. Pero Acab era un hombre duro. Y vemos que Elías hace todo esto en nombre de Jehová de los ejércitos, pero en algún momento a Elías le pasa algo que a ti y a mí nos ha pasado en muchas ocasiones en nuestra vida. Que Elías se sentía fuerte, pero de un día para otro a Elías se le terminó la pila, se le acabaron las energías. ¿Y qué es lo que pasa con Elías? Que se desanima, entra en un momento de depresión. Y después de haber mostrado la gloria de Dios y haber terminado con la vida de 450 hombres por causa de la idolatría, es amenazado por una mujer, Jezabel, que era la esposa de Acab. Y Elías huye al desierto y se va a esconder a una cueva, ¿no? E irónicamente no le tuvo miedo a 450 hombres, pero sí le tuvo miedo a la palabra que una mujer había levantado en contra del profeta de Dios. Y creo que en muchas ocasiones nos pasa lo mismo a nosotros, que hoy nos sentimos fuertes, pero mañana nos sentimos totalmente derrotados. ¿Sí les ha pasado que dices, hoy me levanté con toda la pila, con toda la energía? Y digo, y en mi trabajo nos pasa algo a los que nos dedicamos a la construcción. Hoy en la construcción podemos tener un día muy productivo, pero al otro día sabemos que no va a ser así porque el cansancio de ese día productivo nos va a afectar en el día que viene. Y créanme que sí. Y apenas me pasó el viernes
que nos pidieron que hiciéramos la división para unos cuartos para unos muchachitos. Y el Señor estaba encantado y decía, no inventes, pues ahora sí se fueron con todo y esto y el otro. Pero el sábado ya llegamos así cansados y luego el calorón y cosas así. Y nos decía el Señor, ahora, ¿qué pasó? No, si ayer con todo. Y le digo, es que en este trabajo así es. Y creo que en la vida pasa algo semejante. Hoy, esta semana, este mes te levantas con toda la pila, pero quizá la siguiente no va a ser igual. Y en ocasiones decimos, creo que este año no fue el mío. ¿Por qué? Porque en nuestra vida es como una montaña rusa de subidas y bajadas. Entonces, si en algún momento te has sentido con la pila al full, pero de repente la pila se te descompone y te sientes totalmente sin energías, eso es parte del crecimiento de un cristiano. Así que ahora sí vamos a orar, ya que los puse en contexto. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde, mi Dios, calurosa, Padre, en la cual nos permites llegar aquí a tu casa ante tu presencia. Gracias por la vida, Señor, de tu hermosa iglesia que está aquí presente delante de ti, Señor, que se han dado a la tarea y el esfuerzo, Señor, de venir a escuchar, porque necesitamos que nos hables, Espíritu Santo. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, Señor, para que escuchemos con denuedo y no pesadamente, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, la cual traerá fortaleza y ánimo a nuestra vida para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con la historia de Elías. Dice la palabra que Elías se va y se mete a la cueva, pero que Dios estaba al pendiente de sus necesidades. ¿Se acuerdan que el Señor lo manda a ocultarse a un arroyo, ahí a un lugar también, y que incluso el Señor mandaba cuervos que le llevaran de comer? Pero ahora que Elías estaba solo, que se sentía fuera de todo lo que estaba pasando, Elías dijo, voy a ir y me voy a ir a meter a una cueva donde nadie me esté esperando, donde yo no tenga que rendir cuentas a nadie, donde yo solamente llegue solo ahí y pueda dormirme y deprimirme a gusto. Pero irónicamente Elías decía, voy a irme a la cueva, pero había alguien que lo estaba esperando. Y esto era la depresión, la soledad. ¿Por qué? Porque en algún momento ya fuimos nosotros a unas cuevas en algún momento, y la verdad es que es total oscuridad. E incluso cuando apagamos la lámpara del celular, sientes como la oscuridad en esa cueva como que te abraza. O sea, literalmente la oscuridad que hay en esa cueva te abraza, te cubre literalmente. Y algo semejante pasa cuando tú y yo nos sentimos solos o deprimidos. Por más que en ocasiones se nos da un consejo, por más que algo o la gente trata de animarnos, es algo que es un poco difícil de lidiar con esa cuestión. Y todos en algún momento como seres humanos lo hemos pasado. Y si no lo has pasado, en algún momento lo vas a tener que cruzar. Hoy en día, es más, hasta en los niños, en los adolescentes, se da mucho esta cuestión. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha empujado a vivir una vida acelerada, la sociedad nos ha obligado a vivir una vida apurada, y en ocasiones, como no podemos cubrir esa vida, nos deprimimos. ¿Por qué? Porque no cumplimos las expectativas tan altas que hoy la sociedad puede poner en los hombres o en las mujeres. ¿A poco no? Y eso nos da para abajo en ocasiones. Pero fíjense, algo bien importante que pasa en la vida de Elías es que Dios va hasta donde Elías estaba y Dios lo alimenta, le da de comer. Y Dios le habla, Dios le muestra su gloria, y Elías se vuelve a dormir. Y Elías vuelve a despertar y el Señor lo alimenta, y Dios le da una última tarea antes de que él fuera llevado de esta tierra. Hay dos hombres dentro de la palabra que físicamente no conocieron la muerte, y son Enoc y Elías, exactamente. Son los dos que registra la palabra de Dios, que físicamente no conocieron la muerte. Porque Enoc estaba conectado con Dios, y dice que en algún momento el Señor lo invitó a dar un paseo, y ahí nunca más se supo de él. Y dice la palabra que el Señor se lo llevó. Ahora con Elías, Dios escucha su oración y le dice, Elías, está bien, te voy a sacar de toda esta situación en la que estás viviendo, pero te voy a encargar una tarea. Vas a buscar a quien va a ser tu sucesor, pero también tienes la ardua tarea que antes de que partas de esta tierra, tienes que ungir ahora a dos nuevos reyes. ¿Por qué? Porque Acab estaba por morir también, y iba a llegar al juicio a su vida. Y Elías sale de la cueva, y Elías sale y empieza a hacer lo que el Señor le había mandado, que esa era su última tarea. Y yo quiero preguntarte hoy, si Dios te diera una última tarea y que tú pudieras escoger, ¿qué harías? ¿Qué tarea podrías hacer?
¿Cuál sería la última tarea que tú dirías? Esta tarea la tengo que hacer antes de que el Señor me llame. Yo creo que todos correríamos hacia nuestra familia y pondríamos en orden muchas cosas. Diría, a ver, mira, aquí te dejo para la renta, para el abonero, para el cartero, para esto y para el otro, porque ya me voy, mañana el Señor viene por mí. Creo que todos tendríamos una tarea que hacer, pero Elías tenía algo bien específico que hacer. Y ahora quiero que me acompañen al primer libro de los Reyes, capítulo 19. Hoy solamente vamos a leer 3 versículos. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él, como dice, su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo?, decía Elías. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y como dice, y le servía. Bueno, vemos aquí a un Eliseo que se ocupaba de las cosas normales de la vida. Vemos a un muchacho, vemos a un hombre llamado Eliseo, que incluso era calvo, era pelón, porque la Biblia así lo dice en los versículos más adelante, en los capítulos más adelante. Pero vemos a un muchacho que se ocupaba de la vida cotidiana como tú y yo. El día de mañana, hoy nos vamos después del servicio, nos vamos a ir bien comidos con unas exquisitas tostadas que van a ver, gracias a Dios. De ahí nos vamos a la casa, vamos a hacer nuestras labores, pero todos queremos dormirnos temprano porque mañana es día de trabajo otra vez, ¿no? Y es lunes y la batería está baja, pero así tenemos que irnos a trabajar, ¿no? Todos. Y los que no se van a trabajar dicen, híjole, mañana tengo que levantarme a hacer el desayuno y tengo que ir por el mandado, y otra vez tiene que empezar a trabajar mi cabeza para ver mañana qué es lo que voy a hacer de comer. Y el lunes yo creo que a todos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero tenemos que salir a hacer nuestras labores. Y Eliseo era un hombre que estaba dedicado a la labor. Y si había algo en el pueblo de Israel que era fructífero, era precisamente eso, la agricultura y la ganadería, que es ahí donde el pueblo sustentaba sus necesidades. Y eso nos lo enseña la palabra. Pero era un hombre común y corriente, no era un hombre especial. Eliseo era como un hombre como tú y como yo. Voltea a ver a la persona que tienes al lado. Vea, así como la ves, así era Elías. Y Elías se ocupaba y él decía, incluso me puse a investigar y por ahí conseguí una información que me decía que probablemente Eliseo era un hombre o hijo de una familia que tenía pues riqueza, que era adinerada. Porque lo más común es que tú y yo como familia, que mi esposa y mis 2 niñitos tuviéramos, si acaso, una yunta y un arado para trabajar la tierra. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que este hombre tenía 12 yuntas y que él estaba hasta el final. Y normalmente si tú tenías tu arado y tu yunta, tú te dedicabas a trabajar la tierra, o si se daba el caso, podrías trabajar la tierra de alguien que no la tuviera, pero no era algo fácil de cubrir esa necesidad de pagar para que alguien trabajara tu tierra. Pero Eliseo era un hombre que tenía, o su familia tenía, 12 yuntas. Es decir, que era un hombre que se ocupaba de las cosas humanas, de las cosas que tú y yo hacemos, pero a diferencia de nosotros, él era un hombre que tenía pues comodidad, que tenía riqueza, porque tenía 12 yuntas, con una vida común, un trabajo común. Pero yo se los he dicho, no dejes de creer lo que Dios va a hacer en tu vida. Hay ocasiones en que dices, es que no sé cómo voy a salir. He estado orando al Señor por esto durante muchos años, por un problema legal, por un lugar para ya establecerme, por alguna enfermedad. Le he estado pidiendo al Señor por muchas cosas. Pero hay algo que mueve el poder de Dios y eso es tu fe. Así que nunca dejes de creer que el Señor va a hacer un cambio en tu vida. ¿Sí lo creen o no? A ver, levante su mano quien sí lo crea. ¿Sí Dios puede hacer un cambio en tu vida? Por supuesto que lo puede hacer, mi querido hermano. Y no son palabras vacías, es palabra de Dios. Pero creo que no hay nada mejor para el ser humano que Dios realmente cambie nuestra vida.
que Dios genere un cambio realmente en nosotros, como ustedes como mujeres, como ustedes como hombres, como jóvenes, como muchachos? ¿A poco no les gustaría que el Señor les diera una vida completamente diferente bajo su voluntad, en la cual no tropieces tanto como lo hicieron los que ya pasaron antes que nosotros? Una vida en la cual no cometamos tantos errores, o que mis hijos tengan una vida diferente a la mía, para que no cometan tantos errores como yo lo he hecho. Pero hay algo indudable: en algún momento se van a equivocar, sí. Pero a mí me encantaría que no se equivocaran tanto como yo lo hice en algún momento, o hasta el día de hoy en ocasiones seguimos equivocándonos en muchos aspectos de la vida. ¿A poco no les gustaría? Pero eso depende completamente de ustedes como padres, que sus hijos vivan bajo la voluntad de Dios, porque ustedes son el ejemplo para ellos. ¿Sale? Bueno, dice la palabra que Elías va y, caminando en algún día así caluroso como el día de hoy, ve a lo lejos que hay mucha gente trabajando en el campo, preparando la tierra para sembrar. Pero eso es lo que Dios había destinado para Eliseo, ya ser el sucesor, y no solamente de un hombre cualquiera, sino del hombre que oraba y hacía descender fuego del cielo, que dentro de la palabra o la teología cristiana se conoce como Elías, el profeta de fuego. Y no era una tarea fácil la que Eliseo iba a tener, pero él no sabía a ciencia cierta. Es más, Eliseo no esperaba que hubiera un cambio tan drástico de ese día en adelante. Dice la palabra que Elías va y ve que está toda la gente trabajando, pero ve que pasa la primera yunta y toma su manto. Y empieza a pasar la primera, la segunda, la tercera, hasta la número 12. Y lo que hace Elías es poner el manto sobre Eliseo. Y esto dentro de la cuestión del judaísmo, de la religión judía, el manto significa autoridad. ¿Y qué era lo que estaba pasando con Eliseo? El que le estaba diciendo de una forma indirecta, Elías a Eliseo le estaba diciendo: la autoridad que yo porto, hoy Dios la está poniendo sobre tu vida. Pero Eliseo no captó esa cuestión en ese momento. Pero algo empieza a pasar dentro del corazón de Eliseo, que él empieza a darse cuenta que hay algo que está pasando dentro de su corazón, y que su vida estaba a punto de cambiar de una manera radical, mis hermanos. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan dispuesto estás tú a dejar aquellos hábitos para que Dios pueda realizar un cambio en tu vida? Hábitos a nivel personal. Hay hábitos dentro de nosotros que son buenos, pero también hay hábitos que son malos. Por ejemplo, en el caso de los hombres, tenemos el mal hábito, o creo yo que por lo menos la mayoría, tenemos un mal hábito de quitarnos los zapatos y dejarlos botados a medio cuarto, a medio pasillo. Tenemos el hábito de quitarnos la chamarra, y luego yo pregunto por mi chamarra y no me acuerdo que a lo mejor la dejé afuera, pero yo aferrado que la dejé ahí, y luego digo, es que yo la dejé aquí, y luego ya me acuerdo y digo, creo que la dejé allá afuera, pero no digo nada porque si no me van a regañar. Y los hombres tenemos esos malos hábitos, que somos muy desordenados. Y en ocasiones le digo, ahí está levantando la mano, hermano. En ocasiones, y eso pasa con mi herramienta. Me regalaron una esquinita ahí donde vivimos para mi herramienta. Y los hombres acomodamos de una forma rara para las mujeres. Los hombres, para nosotros acomodar es dejar la esquina ahí todo amontonado. Para nosotros eso es estar acomodado. Pero viene la esposa y guarda la mochila y pone los cables atrás, lo pone en la caja, y todo esto que ven aquí cabe en una caja. Pero para nosotros es desorden, porque para nosotros así todo eso está ordenado según nosotros, y sé que ahí detrás de todo eso, ahí voy a encontrar la herramienta que yo ando buscando. Y en ocasiones nos ha pasado. ¿Por qué? Porque somos desordenados, tenemos hábitos completamente diferentes a lo que ustedes como mujeres, que son más educadas, más cuidadoras, guardan sus cosas, ¿no? Y Elías era un hombre que estaba acostumbrado a llevar una vida bastante ordenada. Sí, era un hombre sujeto a pasiones, porque lo enseña la palabra, pero Elías tenía que pasar esa autoridad que el Señor le había dado ahora a un muchacho que no conocía muchas cosas, pero que de ahí en adelante su vida iba a ser completamente diferente. Y algo que pasó en la vida de Eliseo, y esto personalmente me encanta, y eso nos representa la gracia, mis hermanos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en la vida de Eliseo? Precisamente la gracia. Vean, dice el versículo 20: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve y haz lo que tengas que hacer.
Pero algo que me llama mucho la atención, la Biblia no nos muestra si nos dice si realmente fue a despedirse de su madre y de su padre, pero sí recalca que hubo una acción increíble en la vida de Eliseo. Y el versículo clave de esta predicación es el versículo 21 y dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Qué es lo que notan ustedes aquí, mis hermanos? Primero, que el llamado lo hace Dios. Segunda, que ustedes tienen que responder a ese llamado que el Señor les ha estado haciendo. Y aquí hay muchos de ustedes que el Señor lleva mucho tiempo llamándolos, pero se han resistido. Y Dios sabe a quién está hablando esta palabra, ¿no? Dios sabe que a muchos de ustedes los ha estado llamando, pero se han hecho de los oídos sordos de decir: no, creo que le habla a otro fulano. Yo me llamo fulano, pero creo que es otro fulano, porque habemos muchos fulanos. Y algo bien importante es que tienen ustedes que aprender a obedecer y a escuchar la voz de Dios. Porque si Dios los está llamando, tienen ustedes que corresponder a ese llamado. Pero algo bien importante también es que hay que entender ese llamado. Y Eliseo lo entendió porque pusieron el manto sobre de él, y lo primero que hace Eliseo, no le dijo nada. Ni siquiera le dijo: oye, Eliseo, buenas tardes, Dios me dijo que así. No, nada más dice que lo vio pasar y que le echó el manto encima, y Elías siguió su camino. Porque ahí dice que Eliseo deja el arado, va corriendo hacia donde está Elías y le dice: Elías, espérame tantito, nada más voy a despedirme y regreso aquí contigo. Y Elías le dijo: ve, haz lo que tengas que hacer. Porque él sabía que de ahí en adelante su relación con su familia ya no iba a ser tan seguida como todos los días, sino que iba a ser de una manera más esporádica, si ustedes lo quieren ver en esa parte. Pero el punto clave es que Eliseo hace algo increíble. El arado para los campesinos es súper necesario. Es como para ustedes hoy en día el automóvil. El automóvil es una bendición tan grande porque te mueves rapidísimo, y aunque haya lluvia, haya calor, en el auto te mueves. Y para ellos era algo similar, era su herramienta de trabajo. Y con esa herramienta de trabajo ellos llevaban el sustento a su casa, llevaban la provisión para su familia. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo Eliseo? Eliseo, algo que estaba haciendo era que estaba abandonando todo aquello que lo pudiera atar a su vida pasada, porque de ahora en adelante iba a ser el portavoz de Dios a los reyes que estaban siendo ungidos y al pueblo que seguía en pecado en esta cuestión. ¿Estamos claros? Y el gesto simbólico de romper el yugo y de sacrificar a los bueyes, así es como Eliseo responde a su llamado. Y por eso yo te preguntaba ahorita y te vuelvo a preguntar: ¿cómo tú responderías al llamado de Dios? Porque ustedes son hijos de Dios, son pueblo de Dios, y no tienen ni idea de la capacidad que ustedes tienen para servir a Dios. Pero ustedes, ¿qué estarían dispuestos a sacrificar para seguir a Cristo? ¿Qué estarían dispuestos? Y acuérdense que como es sacrificio, va a doler, va a costar mucho trabajo. Oiga, pastor, pero la Biblia dice que el Señor ya murió por nosotros. Sí, pero me refiero a sacrificar las cosas carnales, las cuestiones que a nosotros no nos benefician en todos los aspectos. Como hombres y mujeres espirituales tenemos que aprender a buscar aquello que es agradable a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. La Biblia nunca te va a enseñar. Es más, la palabra del Señor dice que no seamos dados al vino, pero Pablo le dice a Timoteo: está bien, por causa de tu enfermedad bebe vino. Y en algún momento yo conocí a un hombre que se ponía unas cada viernes que decía: es que el Señor hizo el vino. Y está bien, no está, él decía, y está bien, no pasa nada. Pero nuestra cultura nos enseña que es incorrecto, ¿me entiendes? Si yo tengo un problema con esa cuestión, no tengo por qué buscarlo. Y aparte, hay muchísimos tipos de vino dentro de la palabra. No todos los vinos se usaban para embriagarse. Habían vinos dentro de las bodas que se usaban para degustar, para brindar con los novios, para tomar, por ejemplo, una cena, para la Pascua y todos esos tipos de aspectos. O sea, no todos los vinos son malos, pero también no todos los vinos son buenos, me doy a entender. Pero si a mí me causa problema, si para mí es tropiezo, así sea el más dulce, tengo yo que guardar mi corazón para no caer en ese tipo de cuestiones. Y no solamente en el vino, sino en muchos aspectos más. ¿Sale? ¿Sí o no? Entonces, la yunta es una herramienta básica y súper importante para el agricultor. Pero Eliseo, fíjense, ¿qué es lo que hace Eliseo? Lo primero que hace Eliseo es regresar al lugar donde estaba trabajando y vean lo increíble que pasa con Eliseo.
Eliseo sabía que tenía que dejar todo aquello que lo pudiera atar o que le pudiera generar alguna oportunidad de volver a regresar si lo que iba a hacer ahí en adelante no funcionaba. Y tú tienes que ser un hombre y una mujer segura de que no hay una segunda opción. Si no es Cristo, no hay otra opción, mi querido hermano, mi querida hermana. Tienes que seguir a Cristo por sobre todas las cosas. Pase lo que pase, tienes que aferrarte a las promesas de Dios. Y era lo que estaba haciendo Eliseo. Eliseo regresa al lugar en donde estaba y mata y corta y hace destaza a los animales, pero con el arado. ¿Saben qué es el arado? El arado es un, vamos a verlo así, es como un palo así largo, pero tiene una especie como de directriz, como de direcciones, y el yugo se usa para dirigir a los bueyes, porque si pones a dos bueyes sin el yugo, cada uno se va, uno a la izquierda y el otro a la derecha, o chocan y pelean, y el yugo hace precisamente eso, que sigan un curso. Ahora ustedes ya no tienen ningún yugo, ustedes siguen a Cristo por su voluntad, por su corazón, porque saben que en Él está la vida eterna, no por obligación ni por imposición, sino por convicción, nos enseña la palabra. Amén. Bueno, ¿y qué es lo que hace? Empieza a matar, empieza a cocer, y lo que hace Eliseo es que empieza a repartir la comida con que él había hecho con sus animales, y con el mismo arado hizo el fuego. ¿Y por qué hizo esto, mis queridos hermanos? ¿Sabes por qué? Porque Eliseo sabía que tenía que abandonar todo por causa de Cristo. Ahora, no te estoy diciendo que dejes tu casa y al rato me voy a dormir porque ya el pastor dijo que abandone. No, pero me refiero a las cosas que traemos internamente. A eso me refiero. Y ahorita cuando lleguemos a la conclusión me van a entender mejor todavía. Esto señala, que lo que estaba haciendo Eliseo señala una ruptura total con su pasado para ahora desempeñar una labor tan importante que iba a ser llevar la palabra de Dios y ser el representante de Dios en medio de un pueblo que no conocía o que no quería conocer a Dios. Eliseo quemó la yunta dando precisamente un paso de fe diciendo: Señor, hoy estoy escuchando tu llamado. Hoy mi manera de responder a tu llamado es que yo voy a quemar esto que tengo en mis manos, esto que a mí me pertenece, para el día de mañana seguirte a ti. ¿Qué era lo que estaba haciendo Eliseo? Eliseo estaba diciendo: Señor, en ti estoy poniendo completamente toda mi fe, toda mi esperanza. Y en Cristo, mi querido hermano, mi querida hermana, tienes que poner toda tu fe y toda tu esperanza, pase lo que pase. Seas un hombre débil, seas una mujer débil, seas una mujer fuerte, seas un hombre fuerte, tengas o no tengas, tienes que aprender a poner toda tu esperanza en Dios. Y esto mismo estaba haciendo Eliseo. Eliseo sabía que no tenía otra opción. Al Eliseo estar quemando la yunta y el arado, él sabía que no había otra manera más que ir hacia adelante, hacia lo que Dios le estaba llamando. Ahora, yo te pregunto, ¿qué cosas impiden que tú sigas el llamado de Dios hoy en día? ¿Qué cosas están impidiendo que tú vayas hacia adelante? ¿Qué es lo que te frena? La angustia, la preocupación, la soledad, la depresión, el trabajo, la familia, el calor. ¿Qué es lo que te está frenando a ti para ir hacia adelante, hacia su presencia? Porque tú, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, tienes que ir hacia adelante. Tienes que caminar, porque adelante está Cristo, atrás está el mundo. Y sí, el mundo tiene muchas cosas que te van a gustar, claro. Pero siempre se los he dicho, no vas a hacer nada nuevo. Todos los pecados que tú y yo podamos cometer, ya alguien los hizo, e incluso mejor que nosotros todavía. De verdad, no hay nada nuevo que tú y yo podamos hacer. No hay nada nuevo que tú y yo podamos experimentar, porque ya todo ha sido experimentado. No somos los primeros en querer irnos hacia allá, pero quizás somos de los pocos contados que quieren caminar hacia adelante. Porque muchos son los llamados, pero pocos son aquellos que son escogidos, lo dice la palabra. Pero tenemos que ir hacia adelante, tenemos que quedarnos, tenemos que esforzarnos. Y la única opción que tenía Eliseo era seguir hacia adelante al llamado de Dios, avanzando hacia la meta, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Y Eliseo estaba abandonando completamente todo. Él estaba diciendo: Señor, esto hoy fue puesto en mis manos. Pero hoy, por seguir a tu llamado, por seguir lo que tú estás diciendo que yo haga, estoy abandonando todo por ti. ¿Qué era lo que estaba haciendo Eliseo? Eliseo estaba diciendo: Señor, hoy estoy dejando todo aquí y lo estoy quemando, estoy destrozando todo aquí, y todavía lo estoy repartiendo a los demás, porque sé que aquí ya no voy a regresar nunca más. Y si en algún momento allá adelante las cosas se ponen difíciles, sé que no voy a poder regresar aquí porque mi arado ya no va a estar.
Y ese es el problema con nosotros, mis hermanos. ¿Cuál es tu arado? ¿Cuál es la yunta que hoy te detiene? ¿Cuál es esa cuestión que te frena para no seguir hacia adelante? ¿Sabes por qué? Porque cuando las cosas no funcionan en el camino de Dios, los hombres y las mujeres tienden a regresar a aquel lugar que les generaba seguridad, entre comillas, antes de conocer a Cristo. Ahora yo te pregunto, y lo dice el Señor, nunca olvides de dónde el Señor te ha sacado. Y yo te pregunto, antes de conocer al Señor, ¿qué era lo que te causaba seguridad? ¿La riqueza? ¿Tu trabajo? ¿Alguna persona en tu vida? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Qué era lo que te generaba seguridad? Pero hoy ya no está. Pero te voy a decir algo. Tenemos gente que se nos ha adelantado allá y que está en la presencia de Dios, ¿sí o no? Allá nos están esperando. Pero depende de ustedes que el día de mañana ustedes puedan regresar a su familia y puedan reunirse otra vez. Ellos creyeron en Cristo y dieron su vida por Cristo y lo dieron todo por el Señor, aunque haya sido el último día, pero ellos están en la presencia de Dios. Ahora el asunto es con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que esforzarnos, tienes que quemar esa yunta, tienes que quemar ese arado para que eso no te detenga, porque tienes que seguir adelante. ¿Y las cosas van a ser difíciles? Sí, mis hermanos, porque seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo no es un cuento de hadas. Seguir a Cristo no es como que y vivieron felices para siempre. No, el Señor lo decía, en el mundo van a tener aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo, decía el Señor. Entonces no va a ser nada fácil, no va a ser sencillo para ustedes, por supuesto que no, mis hermanos, pero al final la recompensa es eterna y créanme que vale la pena. Vale la pena esforzarnos unos años para llegar a la presencia de nuestro Señor, ¿sí o no? Entonces, no permitas que el fracaso te dé la opción de volver a tu pasado. No permitas que los errores te den la oportunidad o te den ese privilegio de regresar al lugar donde te sentiste cómodo en algún momento. ¿Sabes por qué? Porque ese lugar que te hacía sentir seguro, hoy que lo abandonaste, ya no te va a hacer sentir seguro, valga la redundancia. Porque has conocido al Señor, has conocido su presencia y sabes que Él te ha consolado, que te ha ayudado a seguir adelante por sobre todas las situaciones. Pero si vuelves a ese lugar, si no quemas aquello que te puede mantener atado, vas a seguir estancado porque siempre va a haber algo que te va a ligar a aquello que dejaste allá atrás. ¿Qué es lo que dejaste allá atrás? O algunos que tenemos ya tiempo en el Señor decimos, es que cuando yo conocí al Señor yo hacía esto y el otro y yo tocaba y yo gritaba y yo llegaba y barría y vivimos de cosas que hicimos antes. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos hoy? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un arado tan bonito, una yunta tan bonita que nos mantiene atado, que nos va a impedir avanzar al llamado que el Señor nos está haciendo allá adelante. Y Elías siguió adelante, siguió su camino. Eliseo hizo lo que tenía que hacer, pero Eliseo sabía que tenía que seguir hacia adelante. Y la responsabilidad de alcanzarlo era de Eliseo, no de Elías. Y Eliseo dijo, Señor, he hecho lo que tengo que hacer. Y ahora, como dice la palabra, que caminó hacia adelante. Y ahora, quiero que sepas algo bien importante, mi querido hermano. Eliseo hizo un altar para quemar parte de lo que fue y así poder encontrar una vida sobrenatural en la presencia de Dios. Y esta vida fue tan sobrenatural, mis queridos hermanos, que dentro de la palabra a este hombre del cual hoy estamos hablando, que es Eliseo, es el único que se registra, escuchen bien, con la doble porción del Espíritu de Dios. Porque Eliseo, cuando llega a Elías, le dice, oye Elías, solamente tengo una cosa que pedirte. Y Elías le dijo, pide, ¿qué es lo que quieres? Lo que quiero es tener no la unción que tú tienes, ni la mitad, sino que quiero la doble porción de lo que hoy tú portas. Eso es lo que yo quiero. Y lo que vamos a ver en Eliseo es el tiempo de la gracia. Hoy, aunque no lo creas, mi querido hermano, mi querida hermana, esa doble porción es sobre la vida de los hijos de Dios. Eliseo hacía descender fuego del cielo. Eliseo abría el mar, el agua. Eliseo hizo resucitar, oró a Dios, y la mujer estéril que no podía tener tuvo un hijo. Pero el hijo tiempo después se le murió. Pero Elías va y ora por él y el hijo resucita. Y con la vida de Eliseo pasa exactamente lo mismo, solamente que Elías hizo 7 milagros. Y si Eliseo tenía la doble porción, ¿cuántos milagros tenía que hacer Eliseo? ¿Cuántos?
14 exactamente. Pero dice la palabra y nos enseña que, vamos ahora al segundo libro de los Reyes, capítulo 13. Eliseo empezó a seguir los pasos de su maestro y los milagros que hizo Elías los repitió Eliseo, solamente que de una manera un poco más extraordinaria. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita vamos a verlo. Dice, y murió Eliseo, segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículos 20-21. Y murió Eliseo y lo sepultaron, entrado el año, y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar a unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro. ¿De dónde? ¿De quién? Los vamos a poner en contexto otra vez. Eliseo vivió una vida. ¿Por qué les hablaba ya ahorita de Elías? Acuérdense que Elías se deprimió, a Elías se le acabó la batería, Elías se entristecía, Elías lidiaba con las mismas cuestiones que tú y yo. Pero Eliseo, un hombre lleno de la doble porción de Dios, él nunca vas a encontrar, sí vas a encontrar que se enojó porque le dijeron pelón, porque ahí dice que le dijeron pelón y se enojó tanto que incluso los que le dijeron pelón se los comieron unos osos, si no mal recuerdo, dice la historia. Pero a Eliseo nunca lo vas a encontrar deprimido. A Eliseo nunca lo vas a encontrar huyendo. A Eliseo nunca lo vas a encontrar escondiéndose. A Eliseo siempre lo vas a encontrar haciendo frente a los problemas y situaciones como tú hoy en día lo estás haciendo para la gloria de Dios. Sabes que si te escondes nadie va a solucionar los problemas. Por eso ustedes han hecho frente a todas las situaciones, que no ha sido fácil. Yo lo sé, mis hermanos, pero Dios ha estado con ustedes, ¿sí o no? Dios ha estado con ustedes para ayudarles, para llevarlos adelante. Y ahora vemos que incluso Eliseo tuvo alguna enfermedad y dice la palabra que murió. Y después lo sepultaron como a todos los demás, pero aquí pasaba algo extraordinario, que cuando Eliseo muere, llevaba 13 milagros. 13, y ustedes los pueden contar en casa. Entonces, si llevaba 13 y tenía que hacer 14, ¿cuántos le faltaban? 1. Y fíjense qué es lo que pasa aquí. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Ya estaban los restos de Eliseo ahí. Ya estaba muerto, ya tenía tiempo ahí. Y fíjense qué es lo que pasa. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, ¿qué fue lo que pasó? Revivió y se levantó sobre sus pies. Ese fue el último milagro que Eliseo hizo en nombre de Jehová de los ejércitos. O sea que Eliseo era un hombre que estaba ungido hasta los huesos. Y hoy la unción del Espíritu de Dios, hoy la tienes tú precisamente hasta los huesos. ¿Sabes por qué? Porque ¿dónde habita Dios? ¿Dónde habita la presencia de Dios? En tu corazón. Él es tu compañero de día y de noche. Él siempre va a escuchar tu angustia, tu soledad, tu preocupación. Él siempre va a escuchar y va a estar al pendiente de todas las cosas que tú puedas tener necesidad. Dios siempre va a estar al pendiente de todo aquello cuando tú abres tu boca y abres tu corazón delante de su presencia. Entonces, pero todo esto empezó a pasar y vemos a Eliseo haciendo milagros por aquí, por allá, abriendo el mar también, porque incluso después de que Elías es llevado, el manto de Elías cae sobre Eliseo. Y Eliseo aún teniendo esta curiosidad de decir, bueno, ¿será que sí tengo la doble porción? Y dice la palabra que Eliseo se quita el manto y lo primero que hace es golpear el agua. ¿Y qué creen que fue lo que pasó con el agua? El agua se abrió en dos como en aquel momento en Egipto, cuando estaban saliendo por el Mar Rojo. Como lo había hecho Elías, como lo había hecho ahora Eliseo. Es más, Eliseo hizo tantos milagros que en algún momento estaba trabajando Eliseo con unos hombres, pero a algunos se le salió volando el hacha y cayó al agua. Y las hachas obviamente no flotan. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Ora y el hacha, como si fuera madera, flota. O sea, ¿y por qué te digo esto? Y lo enseña la palabra. No son cosas que diga, él ya está contando historias raras el pastor. No, todo está aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor nos hace cosas sobrenaturales? Te voy a decir por qué. Porque a lo mejor nos hace falta creerle más al Señor. ¿Por qué la palabra de Dios nos enseña que el Señor sanó, que el Señor proveyó para aquellos que no tenían alimento? ¿Por qué la palabra de Dios nos enseña que el Señor libertó a aquellos que estaban esclavizados, atormentados dentro de ellos? ¿Por qué? Porque
El Señor quiere mostrar su poder y su gloria en la vida de cada uno de ustedes. Y vemos cómo Eliseo vivió una vida completamente victoriosa. Y ahora te pregunto, si en el Antiguo Testamento era de una manera momentánea cuando el Espíritu de Dios venía y tuvo una vida victoriosa, hoy que tú tienes la unción del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué no vivirías una vida victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro? Pero tienes que creerlo, tienes que decir: Señor, yo creo, yo sé que mis situaciones van a cambiar en algún momento. Yo sé que todo esto que está pasando es por algo, pero Señor, estoy en paz porque sé que tú estás aquí conmigo, que tú estás ayudándome, que tú estás acompañándome en todo esto que está pasando. Entonces, Eliseo tuvo que quemar todo aquello que lo pudiera sujetar al pasado. Y si en algún momento Eliseo se atrevió a regresar, ¿qué fue lo único que Eliseo pudo encontrar? Las cenizas nada más de lo que él había quemado. Hoy, si tú regresaras a tu pasado, ¿qué podrías encontrar? Es que yo podría encontrar muchas cosas que todavía me siguen doliendo, que me siguen lastimando. No, hoy de una manera simbólica trata de prenderle fuego a todo eso. Hoy de una manera simbólica trata de quemar todo aquello, el dolor, la angustia, el daño que te pudieron causar en algún momento. Todo eso hoy entrégalo en las manos del Señor, para que cuando tú regreses o cuando el enemigo te diga: mira, acuérdate que tú así, 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 cuando mires hacia atrás veas que todo eso ya fue perdonado. Hoy Dios ya olvidó el pasado de todos nosotros, pero la pregunta es, para casi terminar, ¿tú ya lo olvidaste? Dios ya perdonó tu pasado, pero la pregunta es, ¿tú ya lo aceptaste? Hoy Dios ya ha perdonado completamente tus culpas y todos tus errores, pero la pregunta es, ¿tú ya los abandonaste? Y el asunto es que dices: Señor, es que no puedo seguir adelante porque yo te fallé, yo me equivoqué, yo hice esto, el otro y aquello, y yo estuve, pero cuando me equivoqué yo ya no pude y hoy en día no puedo. Bueno, Dios ya te perdonó. El asunto es que quizá a ti mismo te hace falta recibir ese perdón también de parte de Dios. Porque lo dice el Señor: yo ya no traigo a memoria todas esas cosas, porque de ahora que están en Cristo son nuevas criaturas, y las cosas viejas se quedaron ahí atrás. Hoy Dios ya no las trae aquí, pero nosotros las seguimos arrastrando dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál es el nombre de la yunta que hoy te tiene atado a ese arado, a ese campo, donde el sol te da con todo? ¿Qué es lo que podría a ustedes mantenerlos atados a esas cuestiones? Un problema familiar, un asunto laboral, algún error que cometiste con tu familia, con tus hijos, algo que cometiste en tu vida pasada. ¿Qué es lo que te puede mantener atado a esas cuestiones? ¿Qué es? Piensa en eso. Eliseo quemó todo aquello porque él sabía que ya nunca más regresaría a ese lugar. Y yo te voy a invitar en esta tarde, mi querido hermano, mi querida hermana, de parte de Dios, a que no regreses a esos lugares donde te sientes mal, donde te sientes incómoda. Mejor ven a su presencia, donde te vas a sentir amada, abrazada y comprendida por Dios. Y créeme que Dios ha estado ayudándote, y aún hoy mayormente va a estar ayudándote para que tú puedas salir adelante y puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. Así que no regreses al lugar de donde Dios te sacó. No regreses, no vuelvas al lugar de donde saliste. No vuelvas. Pase lo que pase, aunque la vida, y aunque veas que la situación se pone difícil, y aunque veas que vienes y asistes y nada, tú aférrate a la promesa de Dios, porque en algún momento algo increíble y sobrenatural va a pasar en tu vida y vas a ver la gloria de Dios.